mucho la presencia, el interés por compartir esta actividad y creo que no es necesario hacer una presentación de Bartiz, todos de un modo u otro lo conocemos. Director, maestro, ahora últimamente nuevamente actor. Ya nos contará sobre eso y simplemente contarles cómo vamos a trabajar en esta actividad, en este conversatorio. La idea es que justamente, como su nombre lo indica, haya un diálogo entre lo que Ricardo nos pueda ir comentando, aportando, y Sergio. Eventualmente haré algunas preguntas yo también. Y luego vamos a hacer una apertura al numeroso público que nos acompaña para dar lugar a preguntas, comentarios, etcétera, y poder también horizontalizar también este intercambio. Así que, bueno, damos comienzo. Gracias, Román. Bueno, gracias por estar acá. Primera actividad del Congreso, van a ser 3 días de mucha movida. Y bueno, algunos ya estaban en la presentación con Sandra. Volver a contar, ¿no?, que estuvimos a un tris de suspender este Congreso porque teníamos un financiamiento muy módico de la Agencia de Ciencia y Técnica para poder hacerlo, y a partir de diciembre eso fue borrado directamente del mapa. Entonces, en un determinado momento yo empecé a pensar que no iba a ser posible. Y realmente fue a partir de las charlas con docentes, con estudiantes, que me fueron diciendo: Sergio, hagámoslo igual, como se pueda. Si tenemos que traer un termo con café, cada uno lo traemos. De hecho, hay aproximadamente 50 voluntarios estudiantes que se anotaron para colaborar. Y bueno, mi agradecimiento por todo eso, y mi agradecimiento en principio a Bartolo, pero al resto de los artistas que participan, que van a participar y que lo van a hacer todos gratuitamente. Así que eso tiene un enorme valor en términos de presencia, de solidaridad y de bancar esta actividad. Bueno, gracias, Bartolo, por estar acá. Y yo empezaría por lo que podría parecer algo paradojal o contradictorio, o teatro y congreso, ¿no? Un congreso de teatro. Nada, en principio, ¿cómo ves esa dupla de conceptos, ¿no? Un congreso de teatro, digamos, cómo lo académico puede atravesar de manera fructífera lo poético, en fin. Vamos a arrancar por ahí. La verdad, es muy estimulante verlos, por distintas razones, porque son mucho más que nosotros. O sea, son mucho más que el Congreso, digamos, para entrar en el tema de la pregunta del Congreso y el teatro. Es muy necesario para el teatro la potencia de lo juvenil. Digo, todas las palabras suenan un poco tontas o sí, académicas, ¿no? Pero las creencias que acompañan ciertos momentos históricos, vincularlos a la producción de lenguaje teatral, que si no acumula ciegamente y es aburrido, tedioso y mamotrético. Porque ustedes no van al teatro con mucha expectativa de acontecimiento. Van al teatro porque hay que ir al teatro, porque está bueno, nada, porque se vincula a mí, porque lo hago, pero en realidad me gusta hacerlo, más que verlo, leerlo, tratar de desentrañar qué está en juego ahí. Sí percibo que con poco esfuerzo, por decir así, me sitúo en un territorio productivo muy intenso y que tengo una percepción de mí mucho más grande que en la realidad, y que aquello que en la realidad me trae problemas, en la escena me singulariza.
Entonces, como no quiero trabajar y no quiero estudiar, es un territorio afín. El peligro es si me enamoro, porque si me enamoro, no es que me deba comprometer o deba esforzarme o deba perder cierto guiño atorrante que la actuación tiene que tener, por lo menos la actuación rioplatense, donde también está en juego cierto amague a la ficción de la realidad, cierta broma pesada de decir todo aquello que ustedes nombran como la realidad, nosotros lo actuamos y lo producimos de manera inclusive más intensa, porque está observado, porque está poetizado, porque está producido, por decir así. En detrimento de las escuelas de la verdad escénica, de la búsqueda de un campo donde lo ficcional queda muy afectado por lo biográfico, por los campos emocionales de afectación, etc. La actuación rioplatense es una actuación más instantánea, momentánea, ficticia, pero de gran intensidad en el arco expresivo. Los distintos ataques que esa forma de actuación ha recibido, del teatro más tradicional, más culto, más conservador, con una visión más europea, preocupado por el ser. Nosotros no tenemos muchas posibilidades de pensar mucho en el ser, ¿entienden? Porque tenemos hambre y porque queremos actuar ya. Entonces, ¿qué es ser ni ser? Lo que tengo que pensar es qué espacio, qué objetos, qué textos me van a acompañar en mi deseo de producir actuación. Y es ese deseo de producción de actuación el que va a generar lenguaje y va a generar alternativas ante los lenguajes excesivamente cristalizados, excesivamente repetidos. El teatro se interroga poco sobre sí. No solamente acá, en el mundo hay poco pensamiento, por decir así, poco pensamiento teórico en relación a lo que está en juego en el teatro. Todas esas cosas que comentaba sobre la actuación tienen un carácter un poco provocador y de cierta solidaridad con una cosa más atorranta de la actuación. Eso no significa que si me he enamorado de la actividad deba primero protegerla, cuidarla, como está en juego esa actividad, está en juego en relación a que el sistema, las modalidades conservadoras, la política, el orden existente es enemigo del teatro, por lo menos de lo que produce el teatro como fuga, como alternativa, como campo poético, como resonancia de una vida distinta, más intensa, más algo, más. Y la conciencia de que se nos retasea esa potencia y que entonces la buscamos en la escena, porque aún en las situaciones más menores hay ahí una búsqueda de trascendencia, de intencionalidad existencial no tradicional, distinta, diferente, ¿no? ¿Por qué se morcillea? Y porque se quiere ganar tiempo propio. Está bien, es un error, digamos. Parecería que el lenguaje debería ser lo suficientemente poroso como para que la actuación pudiera introducirse dentro del lenguaje, ¿entienden? Si pensamos que el estado de actuación es un estado propio y un relato que no está vinculado ni al texto, ni a la narrativa de marca, etcétera, sino que es una pura presencia iridiscente que produce como un zorrino afectación. Y vos querés tocarlo, querés tener algo con eso que está en la escena. Se entiende la idea, ¿no? Si se piensa en esos términos, hay otros términos, y el teatro más dominante o más tradicional, no sé, ninguna forma nominativa peyorativa, pero el teatro más habitual afirma nociones que son alternativas al plano de la realidad, pero siguen manteniéndose en la esfera de un dominio de la fuerza de actuación, que es una fuerza autónoma. Pensamiento. Entonces la noción de personaje, la noción de narración tradicional, el relato, la hipervalorización del relato de sentido,
con sus vínculos espaciales, sus vínculos temporales, la hipótesis de lo psicológico, que en general es una patada en el orto, ¿no? Porque es una excusa para que cualquier tarado interprete lo que está pasando y porque cree que lo puede nominar, cree que lo puede actuar, que puede producir esta afectación que, como decíamos recién, nosotros la pensamos más como un zorrino, que deja olor, que actúa y deja una marca. O sea, no, o por lo menos esa es la aspiración, no te lo tenés que olvidar más. No te tenés que olvidar más que fuiste a ver ese espectáculo. Es una aspiración un poco excesiva, ¿no? Quiero decir, si no tiene también eso mismo, cierta ironía y cierta broma, quedamos presos de una exagerada creencia en la mitologización. Pero hay que mitologizarse, porque si no se mitologiza el enemigo. Hay que mitologizar las fuerzas, hay que mitologizar lo que está pasando, el objeto, para tener creencia, para poder ir a la confrontación de producir, que cada vez más se nos aleja en vez de acercarse, por las dificultades concretas, las específicas, la plata, siempre no tenemos nunca nada, siempre hay que empezar todo de vuelta. Tampoco tenemos un apoyo institucional existente porque hay un ataque a cualquier situación institucional, sobre todo aquellas expresiones institucionales que sean un beneficio de derecho, que es un derecho, ¿no?, de ustedes, tener este lugar, poder reunirse, tener el lujo de poder a las 11:30 de la mañana hablar de teatro. Pero eso está en peligro. Entonces, también, digo, ¿qué decisión aparece en relación a hacer propios los lugares, a defenderlos, a cuidar los vínculos, a exigir un tratamiento y una seriedad en relación a lo que a lo que son, a lo que van a ser, o por lo menos lo que son momentáneamente, que son actores, que pertenecen a una banda milenaria, ¿no?, muy antigua, muy vieja, y hay que tener también cierta conciencia del orgullo que significa poder sintetizar en imágenes o en producciones de sentido expresivo sensaciones, sentimientos que de alguna manera están vinculados a la ciudad a la que pertenezco, al país, casi como una especie de idea escenográfica, la existencia de la referencia a lo propio. Pero no por una cuestión folclorista o para cantar, ¿no?, tipo... Bueno. El teatro siempre está bueno. Eso. Sí, una idea de dotar de intensidad la experiencia de la actuación, de preguntarse qué de mí se expresa ahí. No es lo biográfico lo personal. Lo personal es lo que está por enunciarse, lo que desconozco. Se confunde mucho ahí el método cuando piensa que lo personal es lo biográfico y entrenan técnicas vinculadas a acontecimientos reales de la vida personal. Lo emotivo, lo intenso de la escena está en la escena, está sucediendo en el momento en que se actúa, que es el vínculo y la energía que fluye y que fluctúa entre el que mira y el que actúa. Ese es el relato principal. Por supuesto que están los otros relatos, y por supuesto que el relato narrativo literario tiene una gran importancia porque tiene una importancia vinculada a que define un formato de relato donde aparece lo humano de manera muy nítida y entonces tiene un vínculo político porque aparece lo humano en el relato. Las formas más modernas que despolitizan el acontecimiento del actuar, cuando es un gesto político, si mira, voy a actuar, me paso por el orto todos los modelos burgueses, la oficina, la universidad. Yo quiero actuar, quiero hacer quilombo, quiero entrar a la escena y producir formas nuevas. Tampoco, y ahí hay un apelativo a una lectura que se puede acceder de manera directa, que son las escrituras que hace Bruno Schulz en un libro de cuentos que se llama... Bruno Schulz es una referencia que toma Cantor y que lo determina muchísimo en todo su teatro
en relación al trabajo con los objetos, a los objetos de bajo rango, etcétera, etcétera. Y entonces en unos relatos, en un libro de cuentos que se llaman Las tiendas color canela, hay dos relatos que se llaman El Tratado de los Maniquíes I y El Tratado de los Maniquíes II, que son esos textos lo que Cantor alude, refiere como que han influenciado mucho en él. Cantor es una bestia, es uno de los grandes maestros y directores del siglo pasado. Yo no tengo nada que ver con ese teatro, hago otra cosa totalmente distinta, pero él es un maestro enorme. Y sus reflexiones, sus textos, sus descripciones acerca de sus espectáculos y todo son muy estimulantes y muy atractivos. Se pueden ver, sobre todo se puede ver lo de Baida, que es La clase muerta, que es la filmación en el teatro de ellos, de ese espectáculo. Hay en esos tratados de los maniquíes I y II, Schulz, que después muere a manos de la Gestapo y lo tienen encerrado en los campos de concentración. Él habla de un deseo, está describiendo una actividad que hace el padre, que hace unos cruces, una hibridización entre unos huevos de distintas aves, con huevos de tortuga, y hace unos híbridos rarísimos que salen revoloteando y haciendo unos sonidos rarísimos en una especie de taller que tiene en el fondo de la casa de la infancia el personaje que narra esta historia. Y entonces habla de un deseo demiúrgico del hombre, que nosotros tenemos o habita en nosotros un deseo de creación. No igual a la del creador, no, sino menor, humana, trivial. Algo de eso es la actuación, un deseo primero de ser querido, porque cualquiera que actúa quiere que lo quieran, quiere querer, pero también que lo quieran y que le permitan ese espacio de intercambio donde él va a hablar de él. ¿De qué él? No de él, de su historia personal, pero de él en la escena, que es un territorio metafísico, es otro territorio, otro tiempo, otro espacio. Las anécdotas vinculadas a me machuqué el dedo pero no tuve dolor, o me golpeé la rodilla y después cuando terminó casi no podía caminar pero hice la función, digo, la idea de otro cuerpo, como en el deporte, ¿no? O en la vida física, donde la situación es que el acontecimiento del deseo suple las dificultades que aparecen. Tampoco sugiero que se martillen el dedo para tener una comprensión empírica sobre el comentario, ¿no? Ahora, todo eso, ¿qué tiene que ver mucho con lo que estamos tratando de hablar? Es que está lleno de agujeros el teatro, y sobre todo la actuación, que es una actividad inasible, imposible de definir. Se puede pensar viéndola. Por eso siempre las escuelas de teatro están detrás del acontecimiento, porque pueden pensar sobre lo que se ve, sobre lo que ocurre, pero no se puede imponer un concepto, ¿entienden?, teórico acerca de cómo se actuaría bien, cómo se actuaría mal. Es plenamente subjetivo. Y hay algo además que, salido de lo que serían las áreas técnicas primarias, que por supuesto existen y son férreamente necesarias trabajar, las situaciones relacionadas con el lenguaje y todo tienen que ver con lo personal, con la cabeza poética de esa persona, con lo que esa persona asocia con el mundo, sus sentimientos más, insisto, más personales, sus debilidades, sus fuerzas, sus fantasías. Eso, ¿qué está en juego cuando actúa? ¿Qué, no se puede ir sería un poco ingenuo ir solamente en la creencia de que voy a ser el personaje, ¿entienden? Y voy a narrar la historia, porque eso más o menos son medianamente inteligentes, más o menos, ¿no? Más o menos. No necesariamente un piola bárbaro, sino más o menos le decís, mira, le pasa esto, no. Y con este le pasa esto, ahora entra por acá y dice esto, y hágase bueno, más o menos.
Ya déjame que ya lo puedo, yo lo puedo hacer. Porque hay toda una serie de áreas primarias, necesarias, insisto, importantísimas, que ya están implícitas en el objeto. Distinto es cuando tenés que, por ejemplo, tocar el piano, yo que soy un desastre, ¿no? La situación del objeto salido de vos, que esa es la gran confusión que provoca la actuación. La actuación, ¿no?, trabaja sobre el objeto y el sujeto es lo mismo. No hay un elemento separado de mí. Entonces, más o menos, si es medio parecido a mí o le encuentro cierto ritmo y todo, creo resolver el problema de la actuación. Ahora, después hay todos otros aspectos que tienen más que ver con la sensibilidad, con las formas poéticas, las decisiones que adopta el actor con su cuerpo, las formas que realiza, los intercambios que produce con la dirección y todo, que son plenamente subjetivos. Y hay además muchos teatros, ¿no? Como hay muchas formas políticas. Hay, como en la política, algunas cosas que uno podría decir, bueno, hay un teatro que es abominable, que es una porquería, que es aburrido, que es una tontería, que es como dígalo con mímica, pero más elaborado, que repite lugares comunes, es un teatro de living, ¿no? Muerto. Lo hay todavía. Sí, de éxito. No, es el teatro dominante, digamos. Y como además se produjo en los últimos años, cuando digo los últimos años, digo, no piénsenlo en términos de que yo soy viejo, ¿no? Porque los últimos años para mí son los 30. Los últimos 30 años. Una especie de vaciamiento cultural en el teatro alternativo. Digamos, el teatro comercial entendió que tenía que ayornarse y capturó a 3 o 4 de los mejores directores del teatro alternativo y los puso en la máquina a producir mejoramiento de una producción teatral que estaba muy oxidada y que estaba muy atontada, y entonces apareció como una especie de teatro comercial culto que trabajaba sobre algunos materiales icónicos, ¿no?, o materiales más modernos que nos venían de las metrópolis, lo que estaba en funcionamiento en Broadway, lo que estaba en funcionamiento en Berlín, lo que se había visto en el festival de tal lado. Quiero decir, una lógica de producción más inteligente y más flexible a tratar de ayornarse y producir un poco de mejoramiento. Por supuesto que ahí también el flujo de actuación venía del off, ¿no? El flujo importante de actuación venía de las experiencias alternativas pero que rápidamente se transformaban en usinas de producción de un teatro más aplacado, más tradicional. Ahora no sé bien a dónde iba, ¿no? Pero sí, porque no, yo me doy cuenta que en general siempre estoy demasiado en guerra, digamos, demasiado en un flujo muy defensivo. O sea, hago un teatro minoritario, tengo una experiencia minoritaria, tampoco sé tanto de teatro, sé de lo que hago yo, que es lo único que me interesa. Y lo único que valoro de manera profunda, porque como me cuesta tanto, me resulta tan difícil, me esfuerzo tanto, porque eso de no trabajar es una metáfora, después uno trabaja más que en ningún lugar en el mundo, porque está enamorado y entonces estás perdido, porque querés que la cosa salga bien y querés... También discutís, aunque no sea de manera directa, pero el teatro discute con el teatro y con las formas de hacer teatro de su momento y de su época. Ahí se ve muy claramente en Shakespeare. Shakespeare los hace explícitos los comentarios críticos a las otras compañías de
de teatro, por ejemplo, en todos los discursos de Hamlet con los actores, hay bromas a los actores como si yo acá me empezara a burlar de Cacache, de Veronese, que no saben las ganas que tengo. Y entonces ustedes se ríen de eso, así como se reía el público de Shakespeare porque conocía que estaba hablando del conde de no sé cuándo, que movía las manos de tal manera y todo. Y entonces la gente participaba, interesante en términos estrictamente de aprendizaje teatral. Uno leyendo a Shakespeare entiende que hay dos discursos a la vez, que el espectador está recibiendo dos discursos, o por lo menos un sector de los espectadores están recibiendo dos discursos. La narración propiamente dicha, que a su vez además es ya conocida porque es una narración de una narración existente. Quiero decir con esto que Hamlet es la reproducción de un relato que ya circula. Hay un Ur-Hamlet que circula entre los espectadores y que Shakespeare le da forma, una forma distinta, nueva, más poética, mejor. La ve. Y también lo digo como breve más o menos porque le interesaba muchísimo la plata a Shakespeare, pero muchísimo, muchísimo, era un miserable en ese sentido. Hace un gran esfuerzo por producir para ganar plata y armar, que lo logran hacer en un año, el Teatro del Globo. Que para la época es un gasto y una empresa enorme. Pero digo esto de tener dos discursos a la vez. Por ejemplo, pensemos, estoy saltando de un lado a otro, arréglese el que pueda. Vamos. No, por ejemplo, la joda en la escena. Parecería que sería un atentado a todas estas creencias de algo más esencial y todo, joder en escena. Pero los mejores ensayos se producen cuando los actores están tentados de la risa y hay un ámbito de festividad loca y de ganas de excederse y de dar vueltas carnero por el aire. Se entiende lo que hablo, ¿no? Cuando estás muy estimulado tu hipotálamo, por decir así, con la percepción de que te podés reír de lo ridículo, te podés reír de vos en un sentido profundo y te podés liberar momentáneamente de una mirada donde hay algo que hay que hacer. ¿Se entiende? El personaje, el texto. Hay un momento donde también es muy agradable la deriva, la pura deriva de actuación. Meyerhold, en el año... Digo para que se den cuenta que soy culto yo, ¿no? No se crean que soy solamente hago bromas. Él describe Estoy muy interesado en qué discuten la pareja de la cámara, porque él la quiere besar. Es una excusa que la cosa no hace. Pero bueno, ¿por qué? Porque el teatro circula. El teatro circula y se mueve y salta para todos lados. El tema es ver. El tema es verlo a lo teatral. La ¿Qué ibas a decir de Meyerhold? Ah, te gustó era la una cita erudita. Sí, es bueno el adjetivo, te agradezco un montón. Él escribe, claro, hay que ver el contexto. Estamos en plena dictadura de Stalin y el pensamiento imperante en las formas teatrales en la Unión Soviética en ese momento es el realismo socialista, donde el ordenamiento secuencial del tiempo, la mirada sobre el concepto de lo humano, etcétera, se parece bastante al modelo conservador y tradicional. El personaje, la lógica encadenante de que esto ocurre acá y después entonces por qué esto ocurre acá y acá y acá y acá. ¿No? Y Meyerhold está investigando y descubre que en la escena el tiempo salta, se mueve a ritmos propios. Cualquiera que actúa lo sabe, no pasa más el tiempo. Fulana es lenta como una tortuga. ¿Entienden? Opiniones sobre lo que pasa en la escena. Tenés que decirme más, porque es otro tiempo. Y como además es un tiempo de acontecimiento o de promesa de acontecimiento, porque eso es lo que compra también el espectador. La actuación promete, por su existencia promete que va a pasar algo, que algo va a ocurrir, que va a haber un asesinato, que va a haber un gran amor,
que va a pasar algo vinculado a la vida sexual. Va a pasar, porque si no, ¿por qué te voy a pagar la entrada? ¿Entiendes? Quiero decir, si las cosas van a estar en un plano absolutamente chato, previsible y muy parecido a cómo estaría con mi tía y con una prima que tengo de los polvorines, no sé si vendría al teatro. Tengo la hipótesis de que lo teatral es más como el recital que vi la otra vez, que se saltaba y había quilombo y tenías ganas de amar. O algo parecido, no sé mucho porque la música estaba muy fuerte y yo corría por el campo, supongamos. Pero esa experiencia parece más teatral que una experiencia donde fui a ver una obra donde había una lógica de funcionamiento y se hacía lo que era previsible y los comportamientos expresivos parecían muy bien. Tenían muy linda voz, se movía muy bien, se empiezan a decir pelotudeces. ¿Entienden? Era muy lindo el decorado, me gustó mucho el vestuario. Unas pelotudeces infernales. Ahora, como las pelotudeces las escuchamos en la vida pública y las escuchamos del presidente, no nos sorprende mucho que se puedan decir semejante cantidad de groserías, de boludeces y de idioteces en la escena. Porque como además eso está legitimizado y uno quiere actuar y quiere estar legitimizado para poder actuar, porque es lo que tengo ganas de hacer. La verdad que entiendo algunas de las cosas que me decís, pero lo que quiero es actuar. ¿Entiendes? Entiendo que debo pensar sobre lo que realizo, que hay una nueva necesidad de un tipo de actor que lleve al ensayo propuestas de lenguaje, propuestas que van a estar inscritas en sus formas de moverse, en su forma de hablar, en su comportamiento expresivo, para que se modifiquen, insisto, para que haya una apertura hacia nuevos lenguajes. Poetizar más los lugares, lo mismo en la dirección, tiene que poetizar el lugar, abandonar el lugar de una observación de ajenidad rítmica y todo, y debe involucrarse mucho más en la escena. Porque los riesgos acerca del dominio sobre la actuación son manifiestos. Hay una tentación de reprimir sobre la actuación, porque la actuación tiene algo disparatado y loco, medio como un grifo que se ha abierto y que de vez en cuando hay que cerrarlo porque si no, no para. Entonces, la cantidad de veces que los señalamientos, lejos de estimular, lo que promueven es cerrar el grifo, ¿entienden? Aplacar la fuerza, cuando en realidad la fuerza de la actuación hay que estimularla. Hay que dejar que se aburra la propia actuación de producir tonterías y boludeces y chistes y bromas y agregados hasta que se calme en el flujo y pueda encauzar, creo. Bueno, yo hago eso porque no puedo dejar de joder como director. No puedo dejar de hacer bromas todo el tiempo. A mí me es muy operativo. Me permite mucho poder trabajar sobre ciertas áreas de la emoción, joder tanto, porque como una forma de poder introducir un contrarritmo, una variante tonal más parecida a lo grotesco, más parecida a lo que sería la actuación criolla, que es muy intenso el campo emocional y muy ficticio. ¿Vieron los cantantes de tango que dicen hoy, esta noche en particular, que ha venido? Mentira, todo mentira, que ha venido el gran amigo y ya le tiembla la voz y ya empieza a ver una cosa. Y entonces hoy, este momento, y nosotros que participamos en ese acontecimiento somos parte de una situación, ¿entienden? Todo falso. Digamos, al rato lo van a hacer de vuelta, y es lo mismo, sos vos o puede ser el otro. Eso tiene un aspecto ingenuo y muy poderoso al mismo tiempo, que es la idea del signo por encima del sentimiento de idea auténtica, el dominio de los signos, el dominio de la técnica depuradísima de la actuación, del estar, de la forma de estar. Además, la emoción tiene que venir de lo que está pasando en ese momento en la narración, que es el texto, que es la situación acordada, las posiciones acordadas.
y logradas después de muchísimo tiempo de lo mejor que podíamos hacer. Hemos acordado entonces, a partir de una cantidad enorme de ensayos, que nuestro tratamiento sobre el espacio, nuestros vínculos físicos, las formas del decir, los estados emocionales que hemos encontrado son lo mejor que tenemos. Y entonces lo fijamos. Y ahí claramente la dirección reprime para poder marcar. ¿Entienden? Como si fuera un tiempo cronométrico. Dura 1h10. No dura 1h12, 1h15 o 1h03. No, 1h10. Porque también se ha trabajado el tiempo de la escena, que es el tiempo propio, no es mi tiempo. Ahí hay una anécdota simpática que es, yo lo de Meyerhold ya lo dije. Sí, justamente decías que hablaba de otro tiempo, otra temporalidad. No, pero no concluí el pensamiento. No. Entonces concluyo el pensamiento sobre Meyerhold y paso a lo otro. Dale. Qué ordenado. No, Igual, es un ensayo, igual te hay que quiero terminar. preguntar Vamos. sobre algún espectáculo tuyo. Como para que. Son muchos. Bueno, ya sé. Yo el último lo fui a ver hace poco y sí que te vi actuando. Ah, mirá vos, hacía mucho, hacía 35 años. Y te había visto en Pablo. Ah, muy Te interesante. había visto en Pablo. Se puede ver todavía eso en YouTube, es muy moderno. Está Tato era Tato Pavlovsky, un actor tremendo. Bueno, pero ¿ves? No podemos derivar y derivar. Hay un ensayo que se llama Los 33 desmayos, de Meyerhold, que escribe acerca de 3 obras cortas de Chekhov, Ajá. que son El casamiento, Pedido de mano y El oso. Y como hay desmayos, Meyerhold los toma para nombrar el espectáculo y entonces se ven 33 desmayos, que es una convención teatral bastante usada. Ahí él desarrolla, y decíamos que lo plantea en pleno momento de la dictadura estalinista, con las persecuciones, etc. De hecho, después a la mujer de Meyerhold la secuestran y la enceguecen, la dejan ciega, le queman los ojos. Y a Meyerhold lo terminan matando en Siberia, siendo el más importante director, no solamente de la Revolución Rusa, sino de toda Europa y de todo el siglo pasado. Todo viene de ahí, todo. Brecht, Artaud, todo viene de él. Entonces él descubre que el tiempo es otro tiempo, el tiempo de la escena, pero no lo puede decir abiertamente porque entonces iría en contra del tiempo tradicional, situacional, que define que esto está encadenado y que esto pasa, donde el pensamiento en ese momento del marxismo y del realismo socialista infería en su producción teatral. Entonces hace unos esfuerzos enormes por plantear el tema en términos teóricos y además en su teatro, pero al mismo tiempo no decir directamente estos son unos pajeros, están pensando el tiempo de una manera absolutamente conservadora, convencional, y nos someten a una reducción enorme de nuestra potencialidad, etcétera, 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 que podría llegar a decir o lo que fuera. O viva Banfield, porque vaya a saber qué quería decir. Entonces, habla en un momento dado de la vida clandestina del actor. Es una frase singularísima. La vida clandestina del actor. Clandestina en relación a qué? Y a la narración dominante del texto. Y de la lógica secuencial que el texto plantea. Y de las posibilidades que la actuación tiene de fugas, de lateralidad. Y eso nos arroja de cabeza a todo el pensamiento más contemporáneo, vinculado a las líneas de pensamiento filosófico de la idea de lo lateral, de evitar la secuencia de dominio y de repetición de una dirección única y multiplicar con fugas. Entonces son pequeñas, no es que salgo corriendo para un costado, tengo que decir el texto de Julieta, pero no sé, orino en el proscenio. No se trata de producir atentados, ¿entienden? Extraordinarios ni nada, pero sí lateralidad. Parece que voy a agarrar el vaso, pero no lo hago. Vos no sabés lo que yo estoy haciendo. Vos pensás que hay algo ahí que me entorpece una acción que parecía
¿Se entiende? Y así miles de cosas, miles. Todas las líneas de oposición, de narrar en el propio procedimiento de la actuación la línea opuesta. Bueno, todo eso lo plantea en ese artículo. Digo, es muy interesante ver el esfuerzo que él hace. Yo lo conocía, los 33 de mayo. Los 33 es de la última época de Meyer. Bueno, y había otra entonces anécdota que era... el tema del tiempo y la temporalidad. Cuando empiezan a filmar en la Unión Soviética, llaman a los actores del Teatro de Arte de Moscú, que son los mejores actores de la Unión Soviética, están ahí, o en la casa de al lado, pero ahí. Entonces llaman a esos actores. Y los actores, cuando se hacen las escenas cinematográficas, empiezan a filmar, y yo estoy buscando el tiempo para tener el estado, y estamos gastando celuloide, y no se puede eso, no se puede porque tenemos una cantidad de metraje muy limitado, y entonces si tengo que esperar que por la técnica que vos usás tenés el estado, ¿se entiende? Bueno, ahí hay un ejemplo palmario de cómo de repente era necesario el desarrollo de otra técnica, de una técnica que nosotros en broma decimos más cassette. Me pongo, tengo información de que lo puedo producir y me pongo y produzco lo que sea, llanto, lo puedo producir. En general eso estaba mirado como si fuera una situación ficticia, como no tenía la verdad esencial y profunda de que el acontecimiento... Bueno, eso también es una cosa no teatral. Que un signo sea poderoso y potente no tiene que ver con que sea sentido de manera auténtica. Tiene que ver con la calidad con que se produce eso. ¿Se entiende esto? Porque si no, es como el argumento de la subjetividad para tener razón en una discusión cualquiera. No, porque yo me siento así. Yo soy riverplatense a fondo. Y bueno, también eso es lo que te pasa a vos, es tu subjetividad emocional, pero eso no te da, ¿entienden?, derecho de verdad. Y lo mismo en relación, yo me sentía que estaba muy conectado, sí, pero era horrible lo que hacía. ¿Entienden? No tenía ninguna gracia, no tenía ningún... Ahí están Veronese y estos hijos de puta, ahí están. Se han conseguido un megáfono, ¿entendés? Que están saboteando. Bueno, aprovecho y te hago... No te enojes. No me enojes. No, estuve el otro día viendo La Gesta Heroica y te pregunto 2 o 3 cosas así juntas. Así te podés explayar. Por un lado, el vínculo con Shakespeare, ¿no? Que vuelve a aparecer de manera más explícita después de Hamlet, ¿no? Como que quizás fueron dos trabajos donde la dramaturgia shakespeariana está ahí medio a flor de piel. Eso por un lado. Por otro lado, pensaba también que ustedes lo estrenaron en 2019. Y había algo que se me generaba como espectador respecto del presente, como si si hubiera una gran anticipación respecto del estado de cosas absolutamente contemporáneo, totalmente contemporáneo. Es decir, las situaciones de individualismo, de despojo, de violencia, de degradación. Por otro lado, también como tercera cosa, bueno, ¿qué es volver a actuar? ¿Cómo es después de tantas décadas volver a transitar la experiencia de la actuación de la que tanto nos hablás? Sí. Bueno, vamos a ver si por parte. Sí, dicho con absoluta pedantería, es un texto anticipatorio. Totalmente. Lo que pasa es que no hay que olvidarse que yo ensayé con Macri. Y Macri es una autoridad estúpida, inmoral, limitada,
misógina, como es el personaje nuestro, como es Lear de Shakespeare, ¿no? Que es un misógino, que es un autoritario, que es irracional. No hay que olvidarse que la obra original, si se puede usar esa palabra en el teatro, ¿no? La obra original, unos personajes no menores, porque son ministros de Estado y amigos de Lear, dicen que se viene el pacto del 25 de mayo, se va a hacer la repartija del reino y va a repartir en partes ya decididas, iguales y absolutamente correctas y equivalentes, las propiedades del rey en sus 3 hijas. Y hacen comentarios muy loables acerca de esa decisión y de lo justo de esa división, etcétera, etcétera. Entonces viene Lear, no pasa un rato, no, están tomando una Pepsi y ¿entienden? Y viene Lear a oficializar el acto. O Coca-Cola, si no les gusta la Pepsi. Entonces cuando viene, pregunta una pregunta muy ingenua, que es ¿quién lo quiere más? Y establece un certamen retórico, porque además es del orden del enunciado, del discurso. Es con palabras que van a laudar ese amor que le tienen. Las 2 hijas mayores dicen unas cosas que hasta el más boludo de ustedes, que debe haber alguno que sea boludo, diría, no, es mentira, está exagerando, no lo puede querer tanto. Es mentira, es una mentira flagrante. Sin embargo, Lear, como otros vinculados al poder, se fascina con el enunciado del discurso afirmativo y entonces les agradece y le pregunta a Cordelia, que es la menor, y que, según dicen a posteriori de ella, es evidente la que más lo quiere, y a quien más quiere Lear, le pregunta, contesta esta pregunta que le ha hecho a las 3, ¿quién la quiere más? Y ella dice que lo quiere como se quiere un padre, que lo quiere. Y nada más, dice él, y ella dice, bueno, nada más en eso. Y el otro enloquece, te vas a la concha de su madre, ¿no? La echa, un escándalo, y todo el mundo un poco acepta esa irracionalidad y ese discurso espantoso que hace que Cordelia tenga que abandonar el reino con una mano atrás y otra adelante. Un poco se salva porque el príncipe francés, que está tratando de ligar algo, se enamora por ese gesto de desprendimiento que ella tiene y se la lleva y la convierte en consorte del reino de Francia, lo que no está nada mal, ¿no? Si tu padre te dice, tómatela, querés actuar, tómatela de casa, todo, y vos te casás. No, pero digo, esa situación de arbitrariedad muestra las fuerzas que se disparan en los seres humanos y que los seres humanos no pueden entender, que no hay explicación exactamente lógica. En principio, porque parece que lo que quiere hacer Shakespeare es hablar de eso, de que no hay lógica alguna, y de que el ser humano atenta contra sus propios intereses y cae preso de fuerzas que no controla y que pone en movimiento cosas que no controla. Y eso ya pasaba con Macri. La estupidez, la idiotez, la corrupción en el sentido de lo degradado de la materia. ¿Vieron cuando el objeto se vence? El yogur, la manteca, se vence. Un vencimiento, una degradación de la política que ya era muy ostensible. No llegaba al paroxismo que tiene ahora, porque también es necesario esa teatralidad negativa para atemperar un poco la reacción que produce un proyecto de exterminio económico. Nosotros estamos sufriendo un exterminio de tipo económico, cada vez tenemos menos, cada vez ganamos menos, cada vez todo nos cuesta más caro, etcétera, etcétera.
ya no se discute de si eso es o no la única salida. Parece que no hay, digamos que todo el mundo avala y dice, parece que es así. Era necesario hacer esto, decirnos la verdad. Entonces, que es la vieja idea del sacrificio. Y que por eso también parte de los comentarios que yo hago es reconocer defensivamente como a veces se le pide a la actuación que sacrificio. Sacrificio en el sentido de seriedad, ordenamiento, como si fueran valores esenciales que si no tienen como contrapartida otros ritmos, otras variantes, insisto con la palabra, una cosa más atorranta, más degradada, la actuación se solemniza, aún en el intento de afirmar valores poéticamente loables, se pone solemne porque empieza a formular una idea excesivamente obligatoria. Esa es mi resistencia, siempre ha sido en relación a lo institucional, al riesgo de que lo institucional opere con una lógica propia de las instituciones por encima de los deseos y de las fuerzas deseantes de aquellos a los cuales la actividad está dirigida. Ahora es tan brutal el ataque y la desintegración que formula el poder de las instituciones que de alguna manera cubren nuestros derechos, que creo que la actividad estatal que funciona, esto por ejemplo, es un acto revolucionario. Sí, digamos, en medio de tanta idiotez, de tanta vulgaridad, de tanta... Porque nosotros estamos siendo atacados estéticamente. Si nosotros tenemos responsabilidad en producir discurso de imágenes y de sentido y de potencia vinculado a la belleza, también debemos confrontar de manera seria, decidida y fuerte con la cantidad de asquerosidad que nos tiran encima. El batifondo, el griterío, la vulgaridad de los cuerpos, los comentarios procaces, parecería que todo tiene que ser en joda, todo tiene que ser en broma, todo el tiempo en broma y arriba y gritado, una cosa insoportable, que se pasa a la cultura de manera total, digamos. Tener que decir, no sé, en un taxi, en una plaza, en un bar, che, bajá la música, ya estoy escuchando tu conversación desde hace un rato, podrías hablar más suave. Es una cosa, parece que se ha llegado a un punto donde, ¿entienden? Eso que sería natural, que decir, bueno, lo estoy invadiendo al otro, estoy generando una situación donde lo propio que yo desarrollo es excesivo. Digamos, desde eso hasta la idea de la belleza como valor. Un valor defensivo que no opera de manera directa en las gramáticas sociales, pero me permite hablar. ¿Entienden? Me permite hablar y que no me estalle la cabeza de tener que leer las asquerosidades que dice Adorni toda la mañana. Porque las dice. Porque ahí hay una línea de pensamiento, un campo argumental, una forma de pensar el mundo, un ordenamiento. Un gesto que además es más aceptable. Si hubiera entrega de créditos por gestos, a él le darían el crédito y a mí no. ¿Se entiende? Porque el gesto de uno está viciado de nulidad porque está afectado por las fuerzas contradictorias de la percepción de la realidad. Que te angustia, que te genera eso, incomodidad, bronca. También se actúa con todo eso. Se actúa no de manera directa, porque ahí también tenemos el problema del teatro político, que lo padecimos bastantes años, digamos, y hay toda una tradición del teatro argentino de creer que porque aquello que lo que se enuncia es revolucionario, el lenguaje teatral es revolucionario, y en general es un plomazo conservador donde todos los que están arriba y los que están abajo están de acuerdo en que los pobres son buenos y que ¿no? Y la televisión que produce estragos. Ha producido estragos la televisión. Digamos, no solamente los lenguajes televisivos vinculados a la actuación tradicional, los teleteatros, las novelas, sino me refiero a la televisión en sus modelos expresivos, los conductores, los ritmos, las velocidades, el tratamiento de la noticia, todo es urgente, todo está por pasar algo, ¿viste? Una cultura cocainómana.
no importa si son cocainómanos o no, pero hay una urgencia por decir boludeces que... ¿Por qué no sos más sobrio? Si estás diciendo boludeces, ¿para qué la decís? Yo le tengo mucha confianza al teatro en esta época. Sí. Muy atacado, pero primero me parece que no va a ser inmediato, una cosa de tránsito, pero me parece que va a poder recuperar cierta mística del margen que se perdió. Que todo va a estar muy al margen de todo, entonces se va a naturalmente valorizar esa experiencia. Que es una experiencia grupal, que es una experiencia no vinculada al dinero. Y que eso tampoco es una elección melancólica, ¿no? Porque si no el riesgo sería caer en una situación melancólica, siempre dejarle la autoridad y el dominio de la escena en general, la escena pública, la escena política, la escena teatral, a los de siempre, a los lenguajes de siempre, a las formas de siempre, a los encuadres de siempre, que como por otro lado son legitimizados por el público, porque el público participa espuriamente, porque el público son unos gansos. Son necesarios y queridos por uno, pero es un amor, viste, que muchas veces decís, ¿por qué estoy actuando para esa gente? ¿Por qué la gente quiere hacer cola? Que es un tema que me acompaña desde hace años en el Sportivo Teatral, que vos decís, mira, vas a ver bien de todos lados, pero quieren hacer cola. Entonces sí, pero no hagan cola porque llueve, se van a mojar, pueden estar adentro, te dan una copa de vino. Pero la gente quiere hacer cola. Quiero decir, la repetición de ciertos rituales antiteatrales, que tienen que ver con una idea de formalidad, y el público es muy afín a eso, quiere que le cuenten aquello que ya conoce, se ríe cómplice con algunos signos, y también pasa en el off eso, o sea, una especie de cholulaje donde nosotros funcionamos como una especie de código donde entendemos y eso que está pasando como un código que participamos y pertenecemos. Y por último, para ser fiel a lo del Congreso. Lo primero que hay que pensar en términos teatrales es que la palabra tiene una dimensión importante, quiero decir. Vos pensás en el Congreso y pensás en Rivadavia y Callao y señores de traje y bancas. Y un teatro donde se enuncian existencias. Lo tengo, si quieres. No, sí. Total. Que si rascas un poco, después ves una humanidad en muchos casos lánguida y desfalleciente, falsa, digamos, de palabras que no quieren decir nada, vacías de contenido. Eso también está en Shakespeare. Quiero decir, el lenguaje ya no permite nombrar a las cosas. Hay un divorcio entre las cosas y la forma en que se las nombra. Y eso produce conflicto y desazón no solamente individual, sino institucional. El reino padece que el lenguaje ya no permite nombrar las cosas tal como las cosas son vividas. Entonces eso nos pasa a nosotros, ya no sabemos bien cómo nombrar las cosas que se nos dicen ocurren, porque las palabras han perdido su carácter de síntesis, un poco exagerado, no sé. Pero una de las cuestiones que señalabas recién, encontrás una potencia del teatro más para el lado de los márgenes,
Sí, siempre. Siempre, pero esa es la historia del teatro. Su forma de avanzar es salirse del mecanismo institucional del teatro con mayúsculas. El teatro con mayúsculas legitimiza las nociones de belleza, los cánones burgueses existentes. Burgués es una palabra que a lo mejor tampoco dice nada y dice, me quiere afiliar al PCT o al PRT o al POT o a no sé qué, alguna cosa con P. Me estoy riendo. Me estoy acordando de una cosa que también es gráfica. Es una anécdota, pero me parece que es gráfica temáticamente. Hace muchos años, Pompeyo Audibert, que es un actor y director, sobre todo un actor extraordinario, me traía, porque él estudiaba en el Sportivo, me traía Política Obrera del Partido Obrero. La revista del PO. ¿Y por qué él estaba medio en el PO? Sí, pero me la traía a mí. O sea, me trataba de pasar lo que a él le pasaba con el PO a mí. Y yo, por supuesto, no leía mucho. Me quedaba con algunos signos que interpretaba como que me iban a hacer mal, como una comida que me iba a caer muy pesada, entonces no lo leía. Hasta que un día le dije, che, Pompeyo, no me traigas más. Y entonces, Pompeyo, para ustedes casi todos lo conocen, pero para los que no, es muy grandote. Entonces tiene una fuerza demencial. Entonces me agarró el brazo, así en la calle, y me lo apretó y me dijo, tenemos que creer en algo, porque si no nos vamos a volver locos. Y siempre me pareció muy acertado la idea de la necesidad de una creencia. Y tal vez el teatro se resume en el vínculo con el teatro, mi vínculo con el teatro, una idea de construir una zona de creencia. ¿No? Porque eso lo plantea también mucho Art en su literatura. Quiero decir que muerto Dios, ausente el proyecto de la revolución social, hay que inventar algo desesperadamente, porque si no, se pone jodida la existencia. Entonces la actuación parece otorgar ese rango. Todos los que ensayan, todos los que actúan saben que uno se prepara para ese día o está esperando, hoy tenemos función, digo, pensando en esto que me preguntás. Yo creo enormemente que toda la fuerza se organiza para ese acontecimiento. Está en juego todo. Si lo decís, pareces un ganso. Ahora, si no lo decís, sos decididamente un ganso. En otro caso, parecés. Digo, si no crees en la actuación, si no crees, sos un tarado. Si lo que querés es tener certeza, si las cosas son racionales, si esto es así, eso ya, bueno. Mejor no nos encontremos. Mejor andá vos por ahí, yo sigo por acá. Sí. O los cínicos, el teatro moderno se ha llenado de cínicos, ¿viste? Como no saben actuar, como no tocan la tecla de la actuación, se burlan, siempre es irónica la expresión, siempre hay como una burla a lo que no se logra. Entonces es siempre siempre un lenguaje adolescente es la parodia, siempre. Es el lenguaje del padre, digamos, ¿no? Del hijo, digo. No sabe cómo generar un discurso propio, entonces parodia el modelo dominante. Y ya estuvo Menem en la Argentina, ¿no? Y ahora está esto, que es ya una fuerza huracanada, que también el terrorismo escénico queda achicado contra alguien que quiere que discutamos el aborto, que discutamos el divorcio, que vayamos para atrás en nuestras opiniones 100 años. Que, bueno, nada, lo que nos pasa, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas. Bueno, vamos a hacer un par de preguntitas porque ha sido muy larga la Disculpe. charla.
Disculpen, me tienen encerrado en Palermo y me dejan salir de vez en cuando, entonces... Bueno, sé que está Analía, está Vanina, también hay muchos muy elegantes. Profesoras y profesores de la casa que han pasado por el Sportivo durante muchos años. El año pasado, me acuerdo, evocaban el mítico Velasco, ¿no? El Sportivo de Velasco. O bueno, cualquiera que quiera hacer alguna pregunta. No se quieren ir. ¿Ahí? No. Vendido. Sí. Yo tengo una pregunta en relación al tiempo en escena, que decías que desde que se creó la celulosa cinematográfica tuvo que cambiar. Y hablaste de unas nuevas técnicas que el actor o los actuantes podían utilizar para acceder a producir. ¿A qué técnicas te referís o por dónde irías? No, me refiero a lo que es nuestra experiencia técnica, que es decir, necesitamos generar estados emocionales, afectaciones emocionales muy intensas en tiempos muy cortos, para que no darle tiempo al espectador a situarse. Si no, aparecen esas obras donde se ve, ahora van a llorar. Mirá. Ahora viene la parte... De hecho, hay una broma en la obra que es que el personaje del padre, cuando el hijo le dice que lo ha querido muchísimo y todo, el padre dice, bueno, viene la parte de la emoción. Y es una broma temática interna de esa familia, pero es una broma también en relación al teatro, es decir, ya se reconoce... hubo una época que estaba tan valorizada la emoción que parecía que tenía que haber casi sine qua non algún momento donde alguien llorara, o algún personaje, llorara. Entonces, si tenés poco tiempo, porque querés producir un efecto rítmico o una combinación entre un estado reconocible de gran nivel de condensación emocional con una forma no convencional en el movimiento, necesitas otros, no podés tratar de imaginar que te estás concentrando, voy a tratar de pensar en mi perro Bobby que lo pisó el colectivo 55, que me produjo un dolor tremendo, y entonces ahora voy a... Primero por la creencia pelotuda de que si pienso en Bobby, lo recuerdo muerto en mis brazos, ¿entienden? Con detalles, inclusive el color de la vereda y cosas por el estilo. Quiero decir, todo lo que serían los entrenamientos sensoriales, toda la línea americana, todo lo que Strasberg y todo eso, que acá causó estragos. Tremendo. Un enorme retroceso produjo. Pero también fue muy fuerte el sistema defensivo que creó. El decir eso es una pelotudez, así que no voy a comprar ese maltrato existencial biográfico para tratar de generar campo emocional. Mi emoción es porque estoy actuando y porque conozco de mí mis potencias emocionales y las pongo a disposición, ¿se entiende? Como saberes, como alguien que hace la vertical, no sé, o alguna cosa que sabe hacer, entonces la hago, la puedo hacer, no necesito hacer ningún procedimiento de rareza. Y por otro lado, si tuviera la necesidad de pensar otra cosa que no fuera la escena, con lo cual estoy sospechando que la escena no es lo suficientemente interesante como para contenerme, y habrá que ver si eso es cierto, ¿entienden a qué me refiero? Porque si no le estoy faltando el respeto a la escena, estoy pensando en la escena es una pelotudez que necesito apretarme un testículo con una pinza para tener algún estado, en vez de pensar lo que está pasando en la escena. Pero además de eso está pasando que yo estoy presente. Eso que hablábamos al principio, nunca he tenido tanta conciencia de mí como acá que estoy mintiendo. Eso es Shakespeare puro, Hamlet, ¿no? Altísima potencia de reflexión. La identificación que tiene Hamlet con el actor. ¿Cómo es posible que tenga el estado si está mintiendo? Qué gran actor sería yo que tengo la realidad y no puedo lograr producir ningún tipo de respuesta.
Y después ya literalmente lo dicen de manera desembonsada. Es desde la mentira, dice el personaje de Polonio, que vamos a descubrir la verdad, embistiendo de costado, dice, ¿no? Bueno, entonces, ¿la técnica cuál sería? La técnica sería, he desarrollado por ejercicio, improvisando, potencias que de repente reconozco que hay formas que me ayudan y propenden a colocarme, ciertas formas de respirar, cierta forma de percibir el peso, etc., propenden a colocarme en un estado de disposición. Hay unos textos de Bacon, el pintor inglés, donde Marguerite Duras en una entrevista le pregunta cuál es el momento que elige para pintar. Y él dice, cuando los músculos están dispuestos. Es extraordinario, porque por su sencillez y su claridad. Stanislavski, que no es santo de mi devoción, dice que para actuar hay que llenarse el cuerpo de voluntad. Es extraordinaria y poética la definición. ¿Qué es? Yo qué sé. Es muy amplia la hipótesis. Pero puedo producir el estado. Me conmuevo, me duele el corazón, me duele el alma. Pero por algo de la escena y por algo mío, algo particular, no, eso es lo biográfico. Lo otro es la esencia de mi ser, que me hace sensible a todo dolor y que me hace necesario el actuar para poder exhumar ese dolor en la actuación. Como la hostia. Hay que creer para tragarse semejante pedazo de pan seco y viejo que está guardado, vaya a saber por qué manos, ¿no? Y creer que eso es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y aceptar esa convención. Es solamente creer, si no está psicótico, digamos. Quería retomar una pregunta que te hizo, una parte de la pregunta de Sergio, en relación a volver a actuar. Y tanto tiempo y tantos años de reflexión sobre la actuación, viendo actores, dirigiendo, reencontrándote ahora vos mismo con tu propio cuerpo actuando. ¿Te hace repensar cosas en relación a tu reflexión sobre la cuestión de la actuación? ¿Te hace confirmar cosas, descubrir cosas nuevas en este momento? Sí, por supuesto. Ahí hay un elemento muy importante, que es que yo lo reemplazo a Carlos de Feo, que se murió. Tuvo la desgraciada idea de morirse. Y era una persona muy querida y que pertenecía históricamente al Sportivo. Quiero decir, también completaba como una suerte de hipótesis, lo digo juguetonamente y de manera respetuosa, del mito del Sportivo. Ya teníamos un muerto. Le podíamos poner a una sala Carlos de Feo, digo como broma. Quiero decir, era la única hipótesis de homenajearlo, de acercarnos amorosamente, reemplazarlo por alguien muy... No había otra posibilidad que no fuera yo. No íbamos a aceptar internamente el espectáculo nosotros, que apareciera otro actor. Era como una... No sé, nos parecía, ¿se entiende? Yo ya tenía la decisión de no actuar más, porque estoy absolutamente desentrenado y tampoco creo en la posibilidad de que alguien se dirija a sí mismo. Yo le doy una gran importancia a la mirada de la dirección y creo básicamente que la modalidad de trabajo es lo que nosotros llamamos el entre, que sería el trabajo del ensayo entre la dirección que promueve, propone, formula y la actuación que desarrolla, improvisa, y ese ida y vuelta que va gestando y fundando el lenguaje. Y entonces se define en el territorio del ensayo, no es que se prepara lo que ya está escrito o lo que ya existe, sino se arma el objeto. Y es la forma que más me atrae trabajar. Por eso también cierta distancia necesaria de Lear. Nunca pensé voy a hacer Lear. No me interesa mucho la obra. Es más, si tomáramos un poco de alcohol, te diría que me parece que es bastante mala la estructura.
que es muy arbitraria, que es muy confusional, que hay líneas excesivamente paralelas entre lo que serían las líneas de Edgardo, toda la idea de la bastardía, bueno. Entonces, hacerlo era como... Estaba muy protegido por Carlos. Carlos me hubiera dicho, sí, sí. Es más, él siempre me dijo, tenés que hacerlo vos, tenés que hacerlo vos. Porque había muchas cosas encadenantes. Yo estaba decidiendo ya cerrar el Sportivo en esos años. Y entonces había algo en paralelo de la pérdida del reino con la pérdida del Sportivo, por decirlo así. Aunque no había para nada una situación melancólica. El Sportivo había adquirido demasiada fama, había que irse de ahí. Había que escapar porque si no me iba a aplastar. Y estaba harto de los alumnos. Sí, ¿no? Un vínculo harto de esa escena, de la escena tener que saber o tener la presunción de un saber, de una actividad que yo pienso profundamente que tiene muy poco sentido. Tiene un sentido emocional, afectivo, de intercambio, está bueno porque a veces te encontrás con alguien que no sea lo suficientemente idiota, que te estimule y que te lance hacia adelante y te empuje y todo. Pero la idea de los límites que se presentan en relación a qué hacer para avanzar son muy grandes, porque depende estrictamente de las personas. Las personas son ya mucho antes de venir al Sportivo, ya son interesantes como actores, ya tienen desarrollos de sus potencias. Lo que pasa es que después se genera la mitología del intercambio. Y nosotros siempre entendimos que que ahí también había que cuestionar la creencia de otorgarle a la experiencia un carácter excesivamente importante, pero al mismo tiempo siempre estaba en juego algo enorme. No sé cómo explicarlo. Siempre para nosotros nos vino muy bien toda la época que viajamos tanto, porque ahí en el exterior teníamos una excusa muy clara para de repente sentir la excepcionalidad del acontecimiento. Éramos nosotros en los lugares más importantes de Europa produciendo un teatro absolutamente provocador y menor, y que esa minoridad, lejos de ser una debilidad, era un soporte estético enorme. Eso, y que estaba en juego una idea medio de vencer o morir. Si lo decís así fuera del acontecimiento parece un poco, no solamente exagerado, sino baladí, pero no, a mí me pasa una cosa, que es que cuando hablo se me ocurren cosas de lo que hablo, pero que no tienen que ver estrictamente con lo que hablo, sino con imágenes o situaciones. Por ejemplo, me estoy acordando de una vez en Berlín, que habían puesto mal, estábamos haciendo unas funciones de El pecado que no se puede nombrar sobre las novelas de arte. Y entonces una puerta era el único elemento escenográfico que había, era una puerta. O sea, era un cuartito chiquitito con una puerta. Entonces la puerta cerraba mal. Entonces había un clima de mucho conflicto en el elenco porque la puerta cerraba mal, entonces estábamos con el tema de que mucho Europa, mucho Berlín y la puta madre que lo parió, lo único que tienen que hacer es una puerta que cierre y no cierra bien. Entonces había mucho mal humor. Y el gordo Luisón, que es muy gordo, muy grandote, en un momento dado tenía que cerrarla. Y él era el que más protestaba porque se enfrentaba, cuando estábamos haciendo los ensayos preliminares, antes de hacer nuestra función, en el Festival de Berlín, con todos los grupos invitados que eran grupos muy renombrados de Europa, de la vanguardia europea y todo. Entonces, cuando empezamos a hacer la función, la puerta se abre.
del lado del otro lado de la puerta estaban las patas donde estaban algunos de los actores, entre ellos estaba Ramos, Alfredo Ramos, el Pollo. Entonces, a sabiendas del mal humor que tenía Luisón con que la puerta se abriera, metió la mano así para cerrarla. Al mismo tiempo que Luisón, del otro lado, con un odio espantoso, cerró y con ese corpachón que tenía, cerró la puerta sobre la mano y sobre el dedo meñique del Pollo. Parece que del otro lado se puso blanco todo eso, y empezó a gotear, caía sangre. Entonces entró a la escena y parecía un efecto de la obra, porque goteaba sangre y seguía, tenía mucha responsabilidad en esa primera escena el personaje del Pollo, porque hacía una especie de discurso del astrólogo. Y entonces, y ahora, eso, él después cuando terminó la obra recién, cuando lo llevamos al hospital, y porque nada, se le había quebrado el dedo. No, me acordaba de eso cuando hablábamos del cuerpo de la actuación, de que no me canso, la situación del deseo. ¿Vieron? Cuando está muy impuesto la cosa en el deseo, hay mayor resistencia, mayor capacidad de soporte. Eso es lo único importante. Es lo único. Y encontrarse con gente más o menos par que quieran robar el banco. Con lo cual el horario, los acuerdos son importantísimos, porque si vas a robar el banco y te agarra la policía, te mata. Entonces tenemos que ser... Pero viste que ahora se ensaya a la 1 de la mañana. No sé si lo tenés, pero... No. 2:30, ¿te parece bien? De 2:30 a 2 tengo libre. No, claro. Ahí hay un reclamo que se hace siempre, o se hizo siempre en el estudio, que es decir, no se puede creer que el teatro te va a dar respuestas muy contundentes si vos le otorgás un cuerpo cansado, después de ir a la facultad, después de trabajar, después de ver al novio, después de ver a este, a ver a otro. Y al final vengo para la... ¿Qué hacemos? ¿Vamos a improvisar? No, vamos a dormir. ¿No? O no traemos nuestros vestuarios, o no pensé los objetos. Pero no por una cuestión de ser bueno, sino porque eso lo voy a defender, simplemente porque lo traje. Entonces me vas a tener que convencer de que no... de que es más útil tal cosa. Nosotros estábamos hartos de ese teatro que te ensayabas con una ropa o con unos objetos y después a 15 días antes o una semana antes del estreno venía la escenografía y el vestuario. Los zapatos, extraño mis zapatos del ensayo, o extraño la ropa que tenía, o eso que había creado, que había inventado, ¿no? Ahora eso se ha liberado mucho, por suerte. Y entonces el tema de lo visual queda más relacionado primero con lo real, del espacio real. En eso se avanzó muchísimo. Y el abandono de la hipótesis escenográfica. Y entonces la utilización de espacios que tengan una narración propia. Ese fue el mayor aporte de los 70, 80, me parece. De abandonar los espacios tradicionales y crear los espacios alternativos. Que ahora ya casi no hay otra forma de pensar lo teatral, sobre todo para la gente que empieza, que no sean los espacios alternativos. Porque los teatros tradicionales son caros, no podés acceder a ellos, ¿no? Ahora, los espacios alternativos también te la mandan a guardar en otras cosas. Por ejemplo, tenés que compartir con Miguel Ángel, que tiene la escenografía, que comparte también con Marita, que está allá, que trae las palmeras, y entonces vos la sensación que tenés es que el espacio se te achica mucho, que tenés que entregarlo inmediatamente, que tenés una relación de muy poca pertenencia con el espacio. Pero bueno, o sea, hay un movimiento subterráneo que nos indica que hay que terminar. Bueno, no sé, muy bien. Si no quieren preguntar nada, no. Una más, a ver, una pregunta. Allá atrás. Dale. Me quedo un poco con la anécdota que hablaste de Pompeyo y que él te dijo hay que creer en algo. Te quería preguntar si te pasó, quizás de más joven, en empezar a dejar de creer o
o si te pasó que dejaste de creer en algún momento, ¿qué fue lo que te rescató, como lo que te volvió a La droga. Fumar porro todo el día, desde las 8 de la mañana. No, pero... No, primero, yo por edad pertenezco a una experiencia histórica generacional muy fuerte, donde la creencia llegaba a niveles de mucha intensidad y lo que estaba en juego era una hipótesis de mucha confianza en el futuro, en el porvenir, la revolución, por decirlo simpáticamente, ¿no? Y la violencia como respuesta a la violencia de arriba. También lo digo simpáticamente y de manera degenerada. Para poder defenderme también de una opinión muy taxativa que anula la hipótesis del pensamiento de la violencia como elemento defensivo ante la ignominia, el horror, la antidemocracia, la provocación, etc. Todo esto que vivimos a diario. Y la hipótesis, bueno, si no me muevo, si no me defiendo, si no me estás pisando el pie desde hace un rato, te estoy mirando, te dije, ahí en Pueyrredón, te dije, che, salime de arriba del pie y vos me seguís pisando. Hasta algún momento dado producir algún tipo de movimiento sobre eso. Entonces, la idea de la creencia siempre acompañó a esa generación por su naturaleza y no le fue bien en la creencia. Entonces hay que tener cuidado con la creencia. La creencia es un valor en la medida, en principio, que las cosas que se crean sean nobles, porque hay creencias innobles. ¿No? No, yo agradezco mucho la posibilidad, es por eso decía de manera, en broma, esto de agradecimiento a Carlos por haberse muerto, ¿no? O sea, la posibilidad de actuar, a mí me garantiza cierta alegría de los fines de semana, que compartir con los actores, que entendemos que es un acontecimiento privilegiado para nosotros tener la posibilidad de actuar. Es absolutamente privilegiado en este contexto, en esta realidad, con este nivel de tristeza, de dolor que se percibe, ¿no? Que más allá de las experiencias estrictamente individuales, es un privilegio poder tener ese espacio de fuga, de afirmación gozosa, en una obra que es una porquería, porque es muy negativa la obra, es muy, muy negativa. ¿Ustedes la vieron? ¿Alguno la vio? Porque estamos hablando al pedo, sino también. Yo la vi y quiero hacer una pregunta, no de la obra específicamente, pero algo de lo que comentabas sobre la muerte del otro actor. Pienso también en el comentario que hiciste sobre el fútbol o la cita a ir a un recital. Y pensé en algo como calentar que entrás, ¿no? Como que de repente ibas a jugar y se lesiona un compañero y hay algo de este acontecimiento y de la frase que citaste del cuerpo lleno de voluntad, que me parece que el ejemplo con el fútbol, si bien fue medio así al pasar... No, es constitutivo el fútbol en mi vida teatral. No sé, pero digo que en esta charla fue al pasar, pero es muy interesante esa comparación, esa cercanía entre el fútbol y el teatro, creo. Sí, yo entendí mucho con el fútbol, muchas cosas que pienso del teatro y eso las pienso por el fútbol. La más importante es la idea de que el juego es una cosa ingenua, elemental, media sonsa, hasta que aparece el que juega. Y cuando aparece alguno que juega verdaderamente el juego es otra cosa. Y eso pasa con el teatro. El teatro tiene el peligro de ser una cosa media sonsa, media boba, hasta que de repente aparece alguien que actúa. Y entonces el juego trasciende. Aparece otra potencia, ¿no? Bueno, muy amable.
Gracias.